Muy buenas a todos, es un gusto saludarles como siempre. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con el formato IFC para la modelación y la conexión de ese modelo IFC con unos programas que van a estar vinculados a ese modelo IFC con el BIM Server, que es una nube donde nosotros subimos ese archivo IFC para que luego pueda conectar con el resto de programas. Y de esa manera se puede hacer una interacción de todas las instalaciones, de manera que nosotros podemos ver luego todas las instalaciones en el 3D. Eso es algo muy útil para coordinar todas las instalaciones de la edificación. Les digo algo, la parte de coordinación de instalaciones en una edificación es una parte bien difícil, pero cuando se hace de forma ordenada se transforma en un procedimiento muy sencillo y muy práctico. El día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con esta forma IFC abriendo un pequeño modelo que tengo aquí en el escritorio de un proyecto que hemos trabajado en la consultoría recientemente y simplemente comentarles que estoy en el programa IFC Builder, lo he abierto desde aquí, esta parte que tenemos aquí, en OpenBIM, tenemos este programa integrado que va a trabajar con el resto de programas y se llama IFC Builder. El programa IFC Builder nos sirve para crear el modelado 3D, de la edificación, y si le quitamos, por ejemplo, elementos, vamos a ver que esta edificación tiene un conjunto de elementos como son los cerramientos, son la tabiquería interior, que sirve para delimitar los espacios interiores. En este caso, este edificio corresponde a un edificio educativo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener aulas, y entonces vamos a quitar esa tabiquería para que veamos que queda totalmente libre, y aparte tenemos una solera. Esta solera es para el piso de abajo. Luego, lo que son los forjados, se le llaman forjados en el lenguaje castellano. Muy bien, entonces voy a eliminar la parte de la solera. Vamos a ver cómo queda eliminada dentro del modelado 3D en cuanto a la visualización. Vamos a quitar la azotea, vamos a ver que se nos elimina la parte superior de la azotea y vamos a quitar el forjado entre pisos y únicamente se nos quedan las columnas. Si quito las columnas, evidentemente ya no tenemos modelado ningún elemento dentro del modelado 3D. Muy bien, podemos marcar por ejemplo el suelo para que tengamos una referencia de dónde está y los materiales para que aparezca esa textura de hormigón armado. Muy bien, cerramos esta parte de aquí y ahora vamos a enseñar cómo se introduce esta edificación. Lo primero de todo que nos va a pedir es marcar las plantas grupos. Aquí tenemos en plantas grupos la parte de la geometría en altura. Esto es muy similar a los programas de CIPECAD o otros programas de CIPE que nos piden las alturas. Simplemente definimos las alturas de filo superior de losa a filo superior de losa. ¿De acuerdo? Repito, de filo superior de losa a filo superior de losa. Bien, una vez hemos definido las alturas, introducimos las columnas. Es bastante útil trabajar con columnas y no solo con cerramientos para el tema de las instalaciones, porque a veces nos queda ahí la columna visible y nos sirve para interpretar dónde colocamos, por ejemplo, un gabinete, una boca de incendio equipada o cuestiones de instalaciones, también para saber cómo vamos a generar los anclajes en esa instalación, para el tema de tuberías y demás. Si tenemos elementos estructurales, no es lo mismo anclar un elemento tubería a una columna que anclarlo a una pared, que va a ser mucho más fácil para conectar el tema de las abrazaderas y el conjunto de elementos que forma parte de esa instalación. Bien, es por ello que tenemos que modelar esas columnas. Bien, vamos a ver, en arquitectura nosotros marcamos la opción de columnas nueva y la introducimos. Simplemente le ponemos una referencia si queremos, una dimensión o si es circular también. En este caso estas columnas son de 60 por 60, por lo tanto haríamos algo similar a esto, 0.6, ¿de acuerdo? 0.6 y tenemos las medidas de esa columna. Marcaríamos el punto de inserción de esa columna, por ejemplo, lo haríamos por aquí. Claro que nosotros hemos trabajado con plantillas y las hemos introducido previamente desde aquí, desde DXF, esta parte de aquí, que pone, hemos cargado unas plantillas que las tenemos concretamente aquí. Aquí podemos visualizar esta plantilla en esta parte derecha, donde tenemos efectivamente esa edificación. Bien, lo que hacemos simplemente es introducir esas plantillas y luego las activamos con esta opción de aquí. Una cosa es introducir la plantilla y otra cosa es activarla para que se vea en pantalla. Desde este menú que tenemos aquí, concretamente esta parte roja, marcaremos, por ejemplo, planta baja para ver ese plano que tenemos ahí. Bien, ya tenemos el plano insertado.
De manera que podemos identificar fácilmente las columnas y simplemente con la opción que tenemos aquí de las capturas vamos a marcar la opción intersección y con la opción intersección vamos a ir introduciendo concretamente en los puntos donde tenemos marcada esa columna. Y va a ser bastante sencilla la introducción. Bien, entonces en este momento voy a quitar la vista de la plantilla. Ya hemos entendido ese concepto. Vamos a hacer una vista 3D para ver nuestra columna que ha quedado introducida ahí en ese primer nivel. ¿De acuerdo? Aquí evidentemente el edificio tiene más elementos, como estábamos comentando, pero vamos a ver que esa columna ha quedado ahí sola, por lo tanto la vamos a borrar. En arquitectura, pilares, vamos a borrarla. Bien, una vez hemos entendido que hay que introducir esas columnas, vamos a introducir los muros y particiones. Vamos a marcar ese cerramiento que corresponde a un cerramiento de fachada, que es todo el perímetro exterior de la edificación y no las partes interiores, que las partes interiores reciben el nombre de tabiquería. También tenemos, por supuesto, muro sótano y otros elementos que es importante definir por su propio nombre. Bien, vamos a ver fachada. Evidentemente la fachada debe de editarse desde aquí, su grosor. Bien, y vamos a introducirla. Estamos concretamente en el piso de planta alta 1. Tendríamos que comenzar a introducir la fachada en planta baja. Muy bien, vamos a introducir la pared. Es interesante que nos fijemos que estamos introduciendo la pared con una opción de inserción que corresponde al eje central de nuestro dibujo. Es decir, si yo continúo dibujando de esta manera, vamos a ver que la línea de color amarillo se encuentra dividiendo en dos partes iguales la parte de la fachada. Si yo, por ejemplo, marco esta opción de aquí, la tenemos ahí, vamos a ver que efectivamente desde mi dibujo se va a hacer hacia la derecha la parte de la pared y el eje que estoy introduciendo va a quedar en el lado izquierdo. Si yo, por ejemplo, hago un clic en esta parte de aquí, vamos a ver que voy a empezar a dibujar y va a quedar a la parte izquierda esa pared. Bien, continuamos con el dibujo. Con este criterio vamos a introducir, evidentemente, tenemos que introducir para que quede enrasado. Aquí no se ha hecho de forma perfectamente enrasada, no pasa nada, pero se ha hecho un modelado 3D también para que podamos trabajar luego con los programas de instalaciones. Bien, continuamos la inserción y no se nos olvide introducir la solera. Bien, ahora vamos a hacer una vista 3D para que veamos lo que hemos hecho, pero únicamente tenemos esa pared que está ahí ubicada. Muy bien, una vez hemos introducido esta fachada, la queremos copiar al resto de pisos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, nos posicionamos en el piso que queremos copiar. Ahí lo tenemos, estamos concretamente en un piso que ahora no tenemos ninguna fachada, pero le vamos a decir copiar grupo. Si vemos la flecha va de abajo hacia arriba, por lo tanto el grupo que vamos a trasladar va a ser el de abajo. Que se entienda, es un esquema nada más, pero podemos tomarlo como un ejemplo para que no nos liemos. Vamos a hacer clic aquí a copiar grupo, le vamos a decir que es el grupo de planta baja al que vamos a copiar y únicamente queremos copiar la información de muros y particiones. Entonces le vamos a hacer clic aquí a muros y particiones, le vamos a decir aceptar y ya va a crear esa pared. Le hacemos la vista 3D y tenemos ya una pared de 2 pisos, antes era de un solo piso. Bien, lo mismo tenemos que hacer para el resto de elementos que se introducen de forma muy similar. Vamos a introducir, por ejemplo, una pequeña solera en el nivel de planta baja. Vamos a hacerlo de esta manera, donde dice forjados, solera. Le marcamos evidentemente una solera, que podría ser de 0.3, y la introducimos. Vamos a introducirla de una manera bastante rápida, sin fijarnos si está del todo bien introducido, pero la estamos haciendo en planta baja. Lo que estoy haciendo ahora es una estructura paralela para que veamos un poco cómo se ha introducido esta estructura de aquí. Bien, le hacemos una vista 3D y vemos que ha quedado ahí introducida, pero le tengo que quitar el suelo para que se vea, ¿no? Y aquí tenemos esa estructura. En esa estructura paralela que estoy haciendo vamos a insertar, por ejemplo, una columna para que vean que no hay ningún problema con insertar columnas allá donde queramos, ¿no? Fíjense, estoy haciendo un simple ejemplo para que puedan comprender la estructura que tenemos aquí introducida. Hacemos una vista 3D y vemos que únicamente han quedado ahí esas columnas. Aquí podemos jugar con la geometría, por supuesto. Bien, salimos. ¿Qué más tenemos que conocer? Pues que cuando subimos de nivel de planta alta 1, ¿qué es lo que haremos?
seguiremos con la introducción de los elementos, que tenemos ahora sí forjado entre pisos, que son las losas de entrepiso. La losa está definida también por un espesor. Podemos definirle el espesor de la losa y luego, por supuesto, decir que si tenemos viga descolgada, pues tenemos que pasar la instalación por debajo de esa viga descolgada. Mucho cuidado, una cosa es la losa y otra cosa, si aquí tenemos concretamente unas vigas descolgadas que descuelgan, por ejemplo, 60 centímetros o 70 centímetros, mucho cuidado, tenemos que saber esa cuestión. Entonces, le damos a hacer clic a aceptar, vamos a introducir esa losa de entrepiso, que digo, la estoy introduciendo de manera muy rápida para no hacer el vídeo muy largo, pero un poco para que nos situemos y sepamos utilizar este programa. Vista 3D. Ahí tenemos ese nivel, ¿de acuerdo? Ese nivel con las columnas y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se continúa introduciendo todos los elementos y no se olviden de colocarle en forjados azotea, ¿de acuerdo? La parte superior de la edificación que corresponde a la parte que tenemos aquí encubierta. Esta parte ha sido introducida como una azotea. Forjados azotea. Por supuesto, podríamos haber introducido un tejado inclinado. Esto es muy útil porque en ocasiones en naves industriales tenemos un techo inclinado y los rociadores pueden ir también inclinados. Bueno, no inclinados, pero sí pueden reseguir de alguna manera lo que es el recorrido de ese tejado, lo que es la malla de esos rociadores. Se puede hacer de esa manera la instalación. Muy bien, también tenemos huecos en forjados, no hablaremos de estas cuestiones, por supuesto podemos introducir ventanas, podemos introducir muchas cuestiones desde aquí, pero lo que sí que quiero que entendamos es que es muy fácil la introducción y el manejo de esta cuestión, ¿de acuerdo? Yo en este momento voy a borrar todo lo que tengo aquí de una manera simple, vamos a hacer así, borrado generalizado, vamos a decir forjados, borrar, vamos a decir muros y particiones, borrar. Muy bien, me voy al piso superior, donde tengo la planta alta 1, y sigo borrando. Tenemos también cerramientos, vamos a borrarlos. Tenemos esta parte de aquí, muros y particiones, borrar. Vamos a ver si está todo borrado en este momento. Bien, tenemos todo borrado. Perfecto. En este momento, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a hacer clic aquí a exportar. Y nos pide concretamente que seleccionemos un proyecto. Vamos a decirle la selección de un proyecto, ¿de acuerdo? Hacemos un clic aquí, selección de proyecto. En este momento, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos clic, si no tenemos seleccionado un proyecto ya creado desde la base de datos o la nube BIM Server que estoy comentando, hacemos clic a crear nuevo proyecto. Desde aquí lo podemos crear introduciendo el nombre y quedará creado ese proyecto. Ese proyecto puede estar asociado con varios modelos IFC como el que estamos haciendo en este momento, no se asusten. En ocasiones tenemos que tener varios modelos, ir trabajando con varios modelos, pero lo que se suele hacer es simplemente actualizar, ¿de acuerdo? Una vez ya está vinculado el proyecto, mejor dicho, el modelo a un proyecto, simplemente se actualiza. Vamos a seleccionar el proyecto que tenemos aquí, vamos a decirle aceptar, aceptar, y ya lo tenemos vinculado con el proyecto. Una vez está vinculado, le podemos hacer clic a actualizar. De manera que si yo estoy trabajando con el programa, en este caso el CPFire Sprinklers, que es el que quiero mostrar a continuación, vamos a abrirlo. Vamos a abrir el programa de CPFire Sprinklers, que lo tenemos por aquí. Vamos a ver unas cuestiones interesantes de ese mismo modelo, pero con el programa de CPFire Sprinklers. Es el programa que nosotros en la consultoría utilizamos en la actualidad para hacer tema contra incendios con norma NFPA. Bien, vamos a abrir el modelo, vamos a decir abrir archivo, lo tengo concretamente por aquí, vamos a ver, tenemos por aquí, efectivamente es esta parte, ¿no? Muy bien, el programa antes de comenzar nos va a pedir si queremos trabajar con un modelo IFC. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos trabajar con un modelo IFC, ¿qué es lo que va a aparecer? Nos va a aparecer concretamente el edificio aquí. ¿De acuerdo? Aquí lo que voy a hacer es marcar los elementos para que se vean. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos toda la instalación introducida. Podemos observar los elementos de la instalación contra incendios, la cisterna. Podemos observar la tubería
de alimentación de todo el circuito, que el circuito se compone por un conjunto de rociadores que podemos observar aquí en esta parte. Se compone también de unas vías en pasillos, ¿de acuerdo? En todos los niveles tenemos esas vías, vamos a verlos. Aquí tenemos esa vías introducida, boca de incendio equipadas. Vamos a hacerle una actualización 3D. Bien, y eso es lo que tenemos hasta ahora. Por supuesto, hay muchas cuestiones técnicas que podemos tratar del programa de CIPE Fire Sprinklers, de cómo se debe de realizar el trazado, de cuáles son las premisas para el diseño de la bomba, porque aquí efectivamente aquí se ha hecho un cálculo en el cual podemos hacer clic actualizar resultados. Comenta que el cálculo hidráulico se ha hecho correctamente y evidentemente antes de llegar aquí se debe de haber pensado esa instalación. Esa instalación se debe de haber pensado para hacer un trazado correcto de tubería, pero voy a hacer en este vídeo una breve explicación de cómo se debería hacer una instalación contra incendios que sea correcta en base a nuestra experiencia. No nos consideramos que tenemos la razón, el 100% de la razón, pero sí nosotros estamos compartiendo nuestro criterio o cómo estamos trabajando en la actualidad. Muy bien, entonces comencemos con esta explicación. Lo que cabe remarcar es que con la opción de actualizar, esto sí que quiero que quede claro en este video, es que se está pasando información, ¿de acuerdo? Se está pasando información al modelo IFC vinculado al proyecto. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema de cómo trabaja el IFC Builder, que es por ello que quiero hacer este video. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprender cómo estamos trabajando. Eso es más importante que adentrarnos en temas por ahora del tema contra incendios. Por ahora lo único que quiero que vean es cómo se trabaja con el tema del IFC. Bien, tenemos el programa IFC Builder. Este programa nos ha permitido hacer el modelo en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Tenemos el modelo en 3D creado. Perfecto. Ese modelo ha sido vinculado con una base de datos o una nube, vamos a llamarlo nube, ¿de acuerdo? Una nube que concretamente se llama BIM Server. Para nosotros entrar a esta parte es totalmente gratuito, pero tenemos que hacernos un usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Vamos a hacernos un usuario y una contraseña. Vamos a colocarle aquí que hay que hacer un usuario y clave voy a colocar, y una vez tenemos ese acceso creado, nosotros simplemente antes de ingresar al programa, desde aquí por ejemplo CIPE Fire Sprinklers, lo voy a abrir nuevamente, nos dice que está abierto, pero no hay problema, simplemente lo que quiero mostrar es que aquí está vinculado con mi usuario, donde dice Eduardo Mediavilla, que sería en este caso mi persona que está trabajando en este momento. Entonces está conectado como Eduardo Mediavilla, significa que ya ha detectado que estamos vinculados a un usuario y clave. Esto es muy importante, en este caso ustedes tendrán su usuario y clave. Muy bien, una vez hemos entrado con usuario y clave, ¿qué es lo que hacemos? Creamos un proyecto. Crear proyecto. Bien, tenemos ese proyecto creado. Simplemente para crear un proyecto se le dice con un nombre nada más. Podemos decir que estamos haciendo el proyecto de, vamos a decir así, y el nombre que tenga ese edificio, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier cuestión, una universidad, un colegio, un hospital o un tema industrial también, que se hace mucho para tema industrial, el tema de los rociadores. Bien, le colocamos ese nombre a ese proyecto. Y ahora a ese proyecto se le va a asociar el IFC creado, que nosotros hemos creado con esta parte de aquí. Entonces, quiero que vean la vinculación de cómo se trabaja con esas dos áreas, estas dos partes, ¿no? El IFC Builder, que es el programa, y la nube es el BIM Server. ¿De acuerdo? El BIM Server es una aplicación que aparece por aquí, por este menú de tareas que tenemos por aquí abierto. Y si no aparece, simplemente le buscan. Le pueden decir BIM Server, y aquí está el BIM Server Center, ¿no? Entonces aquí se va a ejecutar y tiene que aparecer por ahí. ¿De acuerdo? Aquí está. Muy bien, entonces aquí tenemos creado el tema del usuario, tenemos creado el tema del proyecto que se va a trabajar sin ningún problema y está sincronizando, es decir, que es una aplicación que está trabajando para enviar información continuamente de una parte a otra.
Esto es muy importante que lo entendamos porque esto es la base de cómo se está trabajando en la actualidad. Bien, tenemos el modelo IFC. Ese modelo IFC, como han podido ver, se puede actualizar con el botón de actualizar. Fíjense, aquí en esta parte, nosotros podríamos perfectamente venir al IFC, esta parte de aquí, el IFC, cambiar alguna cuestión geométrica, es decir, las alturas o cualquier cuestión, hacer clic a actualizar e inmediatamente dentro de mi programa de CPFire Sprinklers se cambiarían de forma instantánea las alturas o aquella cuestión que hayamos cambiado dentro del programa IFC Builder. Eso me parece muy interesante. Luego, cuando nosotros hacemos clic aquí a actualizar, estamos enviando información desde aquí a la nube de nuevo. Es decir, estamos enviando información desde el programa CPFire Sprinklers. Estamos enviando información de aquí, concretamente, a el modelo, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí. Estamos retroalimentando ese IFC para que luego ese IFC pueda ser enviado a una persona que, por ejemplo, vaya a hacer otra instalación, la instalación eléctrica, y pueda haber sincronizado el tema de las instalaciones en un 3D, de manera que pueda estar haciendo la instalación eléctrica y estar viendo en todo momento por dónde estoy pasando las tuberías para el tema contra incendios. Muy bien, entonces si entendemos esto, tenemos mucho ganado en cuanto al trabajo. Y ahora vamos a hacer una pequeña explicación de conceptos de instalación contra incendios. Bien, vamos a hacer esta pequeña explicación, vamos a tratar de hacerlo breve porque el vídeo si no se va a hacer muy largo, pero decirles que tenemos que comenzar con opciones generales. En esta opción de aquí empezamos a definir datos generales. Definimos un sistema tipo húmedo que siempre está con agua en su interior. Esto es algo un poquito dañino en lugares donde la temperatura baja por 0 grados porque se puede congelar el sistema. Entonces, en ocasiones, algunos sistemas contra incendios lo que tienen es un aire comprimido que luego se expulsa simplemente y luego empieza a funcionar la bomba, introduciendo el agua dentro de la tubería. Bien, tenemos un tema de coeficiente de mayoración de pérdidas de carga para el tema de codos y demás, ¿de acuerdo?, para simular pérdidas de carga en elementos singulares, que se refiere concretamente a codos, puede ser una curva, ¿de acuerdo? Cuando digo codo es una curva, un pliegue de la instalación. Bien, y es una definición general. Nombre de proyecto, esto para que aparezca luego en la memoria simplemente. Los recintos, esto sí es importante, aquí por ejemplo se ha definido un laboratorio que podríamos tener o cualquier cuestión. Y le diríamos el tipo de riesgo. Aquí sí que voy a comentar algo que es de teoría dentro de la norma NFPA. Existe el Light Hazard, el Ordinary Hazard y el Extra Hazard. Entonces tenemos estos tres grupos que pertenecen a tres niveles de riesgo que se catalogan dependiendo también de lo que tengamos en ese recinto. Nosotros podemos tener, si hacemos un estudio calórico de lo que se va a quemar en ese recinto, si tenemos mesas o por ejemplo sillas para un cine, no van a ser lo mismo que tengamos unas mesas que son plásticas a unas mesas de madera. No va a ser lo mismo que tengamos unas sillas, lo dicho, para un cine o unas sillas por ejemplo sintéticas. Realmente esto es un tema muy extenso que les recomiendo que accedan a la norma NFPA y se la lean para comprender estos tres niveles de riesgo. También decirles que esto es muy subjetivo. En ocasiones hemos hecho algunos diseños y realmente los bomberos nos han puesto de acuerdo si era este grupo o este grupo. Por lo tanto, debo decirles que aquí es un tema ya de conocer la norma y saber debatir con la entidad de aprobación. En este caso, quien aprueba los diseños en la ciudad de Quito, que es donde tengo conocimiento, son el mismo organismo de bomberos de la ciudad. No hay una curaduría especial, sino que simplemente esto se aprueba directamente por bomberos. La institución de bomberos, bien, que aprueba la instalación. Perfecto, se define el tipo de riesgo, que hay tres, y lo dicho, está relacionado con lo que estamos comentando. Lo que vayamos a hacer en ese recinto, en este caso puede ser un laboratorio, definido como un riesgo bajo.
donde admitimos la instalación de rociadores. Entonces, una vez hemos definido ese recinto, ¿qué hacemos? Vamos a decirle concretamente aquí a recintos, le decimos, por ejemplo, que es el laboratorio 1 o el 2 o el que queramos, y lo dibujamos. Hay que definir ese recinto. Nada más que esto. Bueno, ya tenemos ese laboratorio introducido. Lo voy a borrar. Vamos a borrarlo con esta opción. Bueno, lo borramos desde aquí, desde edición. Fíjense, con esta goma de borrar lo borramos. Bien. Entonces tenemos introducidos concretamente 4 laboratorios. 1, 2, 3 y 4. En este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se va a colocar una red de rociadores, pues simplemente la definimos como red mallada. Definimos todas estas cuestiones. El tema del colector, nosotros normalmente le colocamos de 1, de 1 pulgada. Lo que es los ramales colocamos de 3/4. Le colocamos un descuelgue de 0.2 al rociador, cuando es un tema así por defecto. La altura, muy importante marcarle con este candado, si no en el momento de calcular el programa cambia esa altura. Está definido el tipo de riesgo y también, por supuesto, hay que definir un tipo de rociador en esta parte superior. Tenemos este rociador que puede ser uno de respuesta rápida. Esto no me quiero alargar mucho porque tendríamos que comentar varias cosas, pero decir que el factor K tiene que ver con la densidad de descarga de agua, ¿no? Se mide en una unidad determinada y es interesante que sepamos lo que es el factor K del rociador, que es lo más importante, ¿no? Diámetro de la rosca y la respuesta, si es rápida o estándar. Muy bien, seguimos. Esto sería definido en cuanto a un prediseño, ¿no? El descuelgue de media pulgada, colector de 1 pulgada y los ramales de 3/4. Esto lo vemos aquí. Si me acerco, observamos que tenemos los ramales de 3/4, el colector, que sería todo el anillo, porque esto tiene que ser anillos presurizados, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa manera tenemos que hacer el trazado. También decir que no será lo mismo trazado de esta red que lo que viene por ahí. Luego vamos a ello. Vamos a hacer un clic aquí, vamos a trazar esta red, que simplemente se traza de forma automática una vez se ha definido. Y ahí tenemos ese anillo que ha sido introducido como lo que hemos marcado, ¿no? Esa 1 pulgada del contorno y 3/4 para los interiores. Bien, lo que voy a hacer ahora simplemente es borrar esta parte porque no me interesa, nada más que para nivel didáctico. Estamos explicando para que se entienda. Bien, comenzaríamos nuestra instalación con un depósito. Ese depósito tiene que ser capaz de abastecer en base al tipo de riesgo que estemos trabajando. Para un tipo de riesgo va a tener una capacidad determinada. Entonces, vendríamos aquí a acometidas, diríamos depósito, introduciríamos una referencia, 1, por ejemplo, aceptar, y ese depósito iría ahí. ¿Qué más hacemos? Vamos a decirle acometidas, grupo de presión, colocamos una referencia, no importa, y aquí sí que la tubería siempre es de 4 pulgadas, es decir, 100 milímetros. Colocamos la bomba, la giramos sin ningún problema y hacemos el trazado. Nada más que con la opción de horizontal para introducir esa tubería siempre es de 4 pulgadas, lo que es el inicio de nuestra instalación. La altura de instalación y siempre colocarle el candado, insisto, si no en el momento de hacer calcular, ¿qué es lo que pasa? Que el programa coloca la altura que le parece. Entonces eso no está bien. Ustedes tienen que marcar la opción de bloquear cuando pasen la tubería por el suelo, por el techo, por las alturas que consideren. Bien, tenemos la tubería horizontal, vamos a marcarle 4 pulgadas. Vamos a hacer el trazado. Y fíjense que ahora no estoy definiendo alturas, sino que simplemente estoy haciendo un paso por aquí paralelo. Vamos a hacerlo así. Y si le hago aquí con la opción de actualizar en el 3D, redibujar, vamos a ver que me ha hecho una tubería por arriba del depósito, lo cual no es correcto. Debe de succionar por aquí abajo siempre y concretamente esta parte de aquí está errónea. Solamente la he hecho para un nivel didáctico de mostrar cómo se introducen los elementos, que es más importante que haga el diseño desde cero, si no sería un vídeo muy largo. Bien. Muy bien, una vez hemos definido toda esta cuestión, ¿qué es lo que hacemos? También definimos BIES, boca de incendio equipada. Aquí tenemos la BIES introducida desde esta opción de aquí, que tenemos
definimos la bies y concretamente se le marca un caudal, 100 galones por minuto o lo que tengamos. También decirles que dependiendo del tipo de riesgo se clasifican en clase 1, clase 2, clase 3 y dependiendo de la clase que tengan que tener esa bies para el tipo de riesgo y los recintos que deben de cuidar, decirles que va a tener un caudal u otro. Entonces las bies suelen diferenciarse por 3 grupos, dependiendo del caudal que tenga que tener esa bies. Bien, vamos a hablar ahora de las hipótesis de cálculo. Si nosotros venimos aquí y trazamos esa hipótesis de cálculo, que la voy a hacer desde el inicio, primero la voy a borrar, vamos a borrarla, y trazo una hipótesis. Vamos a ver desde aquí, hipótesis de cálculo, área de operación, venimos y trazamos, por ejemplo, una más grande, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, que la instalación tiene que abastecer como mínimo el 100% del caudal para todos estos rociadores y ver qué pasa, ¿no? Existe una normativa que lo que hace es que cuida las presiones en los últimos puntos de esa instalación. Vamos a ver, vamos a hacer clic aquí, actualizar información, y observamos que hay fallos con las presiones. Por ejemplo, este rociador tenemos una presión mínima de operación que está por debajo a 7 psi, que es el mínimo que tiene que tener por rociador. Tenemos también un caudal mínimo que está, bueno, cerca de cumplir, pero realmente no cumple el caudal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos aumentar la bomba, pero por supuesto, para aumentar una bomba se tiene que tener un conocimiento previo. Si nosotros venimos aquí a esta bomba y en la curva caudal-presión decidimos, bueno, no nos cumple el caudal, aumentamos caudal, digamos 500 galones por minuto, y le colocamos una presión de 120 psi, por ejemplo, y le damos a aceptar, y nosotros le damos a actualizar, vamos a ver que no nos aparecen fallos en la instalación, ¿de acuerdo? Ya no aparecen esos fallos de presión, pero claro, hemos tenido que colocar otra bomba. Entonces, esa bomba puede ser que en el mercado no exista. Tiene que trabajar a ese caudal y a esa presión. Decirles que la bomba, cuando trabaja a un determinado caudal y presión, tiene un determinado rendimiento. Me explico. Existen lo que son las curvas de eficiencia de bombas que se corresponden a un caudal y una presión. Si nosotros estamos lejos de la eficiencia máxima de la bomba, estaremos colocando una bomba que va a trabajar, por ejemplo, a una eficiencia por debajo de la que podría trabajar. Me explico. Por ejemplo, estaremos trabajando a una eficiencia de bomba de 40% cuando podemos trabajar a una eficiencia de bomba de 85%. Normalmente suele ser un 70% lo que se trabaja en eficiencia de bombas de este tipo. Entonces, mucho cuidado con aumentar los datos aquí. Hay que saber hacerlo teniendo el catálogo de bombas a mano para colocar también la bomba real. Entonces, no siempre el problema se soluciona colocando más presión, porque puede ser que los tramos que tenemos aquí tengamos una presión excesiva y se pueda tener incluso que colocar alguna válvula reductora de presión, o puede simplemente estallar la tubería por un exceso de presión. Entonces, no es bueno sobredimensionar o arreglar el problema simplemente aumentando la bomba, sino que les voy a decir más o menos cómo trabajamos nosotros, y solemos trabajar más o menos con la misma bomba que suele tener estas propiedades: 250 galones por minuto y 65 psi. Estos son los datos recomendados para el funcionamiento de bomba, ¿de acuerdo? Entonces estos serían los datos. Le damos clic a aceptar, le damos aquí a actualizar, actualizamos el tema de los datos y vemos que no cumple, ¿no? No cumple. Entonces esta área de operación no está cumpliendo. También decirles que cuando subimos al piso determinado de la planta alta 3 es donde tenemos la bies más desfavorable, ¿de acuerdo? Porque esta instalación continúa, tiene una montante y continúa para abastecer a las bies, las bocas de incendio equipadas. Entonces, en la hipótesis de cálculo le hemos marcado concretamente que la boca de incendio equipadas está abierta. Si le hago un clic, vamos a ver cómo se cierra, ¿de acuerdo? Ahí está cerrada, pero si le digo hipótesis de cálculo, vamos a decirle boca de incendio equipada y la abro, ahí la tenemos abierta, de manera que cuando le hagamos clic a actualizar información, el cálculo se habrá hecho para llegar ahí a la presión adecuada
por norma NFPA y con el caudal adecuado por norma NFPA. Entonces, de esa manera se va trabajando, se van haciendo las comprobaciones. Decirles que quien quiera información de este tema o quien necesite una asesoría personalizada, estamos dando asesoría internacional de estos temas. Gracias a ustedes, gracias por la confianza que nos están teniendo en la actualidad. Estamos muy contentos y muy orgullosos de todos ustedes, tanto por las personas que están haciendo los cursos online, tanto por nuestros clientes con los que trabajamos de forma internacional. Entonces, lo dicho, las personas que deseen seguir capacitándose lo pueden hacer con cursos online, con asesorías personalizadas o asistiendo a nuestros cursos que estamos dictando de forma presencial en la ciudad de Quito. También recordarles que tenemos un curso la semana del 29 de julio al 2 de agosto de estructuras de este mismo año 2019. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes vídeos.